Muy buenos días, hermanos. Es un gusto poder hoy estar nuevamente aquí delante de ustedes y poder pasar un tiempo en la palabra del Señor. Hoy quiero decirles que el día de hoy terminamos el Sermón del Monte. Por la gracia de Dios hemos podido recorrer desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 y han sido más de un año que domingo tras domingo hemos estado meditando en este primer gran discurso de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy nos toca meditar en los últimos dos versículos del Sermón del Monte. Es que hoy quiero que me acompañe ahí con su Biblia, San Mateo capítulo 7, los últimos dos versículos. Pero antes de poder entrar en el texto, quiero que pensemos un poco sobre esto, porque no sé si alguna vez ustedes han quedado atrapados viendo videos de gente que es muy buena en algo que ustedes jamás podrían hacer. Por ejemplo, a mí me pasa con los programas de cocina de alta gama, de esos de MasterChef. Puedo estar en mi sofá 2 horas viendo a este chef o a este grupo de chefs preparando ahí los alimentos, picar la cebolla con una precisión quirúrgica, cocinar un platillo exquisito que lleva horas y decorar el plato que parece una obra de arte. Mientras lo veo, yo estoy asombrado. Mi cerebro inclusive me engaña porque empiezo a sentir que también yo sé cocinar. Siendo la adrenalina de la competencia, me vuelvo un crítico experto desde mi sala. Pero cuando el televisor se apaga y el hambre aprieta, ¿saben qué es lo que he hecho? Tristemente debo de confesar que me levanto y me preparo un sándwich de huevo, todo aplastado. Mi asombro no cambia mi cena. Pasé de la fascinación a la realidad sin que un solo gramo de esa maestría de chef se transfiera a mis manos. Estaba impresionado, pero mi refrigerador, o mi sándwich, o mi cena, seguía igual de vacía. Y creo que a todos nos pasa. Vivimos en la era de la admiración a distancia. Seguimos a personas expertas en finanzas en Instagram. Nos asombramos de sus consejos, pero nuestras cuentas bancarias o carteras siguen al rojo vivo. Vemos videos de rutinas de ejercicio extremas mientras nos comemos una dona. Nos gusta la vibra del fitness, pero no nos gusta el sudor. Y aquí es donde esto se pone serio, porque hacemos exactamente lo mismo con Jesús. Venimos a la iglesia, escuchamos sus palabras sobre el perdón, sobre la integridad, sobre amar a nuestros enemigos y decimos, ¡wow! ¡Qué mensaje! Nadie habla como este hombre. Nos da un escalofrío espiritual y le damos un like mental a su sermón. Salimos por estas puertas sintiéndonos inspirados, pero el lunes por la mañana, cuando alguien nos cierra el paso en el tráfico o cuando surge la oportunidad de ganar dinero de manera ilícita, ese asombro se evapora. Admiramos al maestro, pero no seguimos sus planos. Nos encanta su personaje, pero ignoramos su autoridad. ¿Es posible que estemos cometiendo el error más grande de nuestras vidas? ¿Es posible estar tan cerca de la verdad que nos asombre, pero tan lejos de ella que no nos transforme? Porque si somos honestos, muchos de nosotros estamos en peligro de convertirnos en coleccionistas de asombros religiosos, mientras nuestras vidas siguen igual construidas sobre arena movediza. Hoy, hermanos, vamos a ver el final del discurso más famoso de la historia, el Sermón del Monte. Y lo que vamos a descubrir es que Jesús no estaba buscando una ovación de pie, estaba buscando una rendición total, una rendición que emana de la transformación que Él produce por su gracia. Es que acompáñame ahora sí en tus Biblias a Mateo capítulo 7, en los versos 28 y 29, y vamos a ver qué fue lo que sucedió con esa multitud que escuchó el sermón más grande de toda la historia. Y por qué corremos el mismo riesgo que ellos. Es que si lo tienes, ahora sí, acompáñame a leerlo, y dice lo siguiente. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes estaban asombradas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. Observa sobre todo esta palabra, asombradas. Hoy vamos a explorar este asombro porque más importante aún vamos a estar descubriendo si nuestro asombro es suficiente. Y para eso quiero que veamos el primer punto de este sermón, el asombro que sorprende. Ahora, quiero que te imagines esta escena, porque tenemos entre nosotros este texto del Sermón del Monte, y quiero que te imagines que has estado sentado en la ladera de la montaña aquí, en Galilea. No hay sillas cómodas, no hay aire acondicionado, no hay botana esperándote al final. Solo tú, el sol golpeando tu espalda, el polvo en tus sandalias y este rabino de Nazaret que ha estado hablando y hablando durante todo este sermón.
Y Jesús acaba de pronunciar la última enseñanza con su parábola sobre los dos cimientos y termina diciendo, y fue grande su ruina. Ahora, la palabra ruina está haciendo un eco en la audiencia, porque todavía vibra en el aire como el último acorde de una sinfonía ensordecedora. Y tú solamente estás viendo a Jesús bajar de la montaña tras concluir este sermón. El texto inicia diciendo, cuando Jesús terminó de decir estas palabras, y podemos notar que nuestro texto empieza diciendo, cuando Jesús terminó. Ahora, lo interesante es esta palabra, la palabra terminó. Esta palabra no significa simplemente que dejó de hablar o se quedó sin cosas que decir. No, esta palabra significa que lo completó, que llegó al final de algo con propósito. Es interesante esta palabra porque es la misma palabra, o digamos que es una palabra prima hermana de la palabra que Jesús emplea o dice desde la cruz cuando dijo, consumado es. ¿Y qué pasó cuando Jesús llega al final de su primer gran discurso entre las multitudes que lo seguían? Mateo nos dice que estas multitudes, cuando terminó de escuchar, las multitudes estaban asombradas. Y ahora aquí necesitamos echar mano del griego porque nuestra palabra en español es muy débil. No logra captar la fuerza de esta palabra. El verbo griego aquí es eklepesonto. Déjame pronunciar un poco más despacio porque hasta creo que yo necesito releerlo. Eklepesonto. Suena explosivo, ¿verdad? Bueno, y es que en verdad lo es. Esta palabra literalmente significa ser golpeado, ser sacudido, ser abrumado. Es el lenguaje que utilizarías para describir a alguien que recibió un golpe y quedó tambaleándose. Como cuando Will Smith subió al escenario para darle una cachetada a Chris Rock tras hablar de su esposa. Además, esta palabra está en tiempo imperfecto. Lo cual significa que no fue, oh, qué interesante, bueno, sigamos con lo nuestro, vamos cada quien a casa. No, el imperfecto indica que fue una acción continua. Es decir, que la audiencia estaba siendo asombrada y seguían asombrados durante todo el sermón del monte. Normalmente, hermanos, en nuestras iglesias, cuando el predicador dice amén o termina su sermón, la reacción de los asistentes es un suspiro de alivio, porque ya falta poco para el almuerzo. La gente estira las piernas, busca las llaves del coche y piensa en el pollo asado que se va a comer y que no va a invitar a su pastor. Pero cuando Jesús terminó su sermón, nadie se movió. Había un silencio denso, de esos que te quedas con la boca abierta del shock en que estás. Aquí nadie aplaudió, nadie dijo, ¡qué buen sermón, Rabí! Estaban como cuando decimos, no lo puedo creer, necesito procesarlo. Y horas después sigues pensando en lo que te acaba de suceder. Ahora notemos que el texto continúa diciendo las multitudes. No dice algunos de los oyentes. No dice solo los discípulos. Dice las multitudes. Y esto es sorprendente porque esto incluía a los curiosos que vinieron solamente para ver qué pasaba. Incluía a los escépticos y fariseos que vinieron a criticar. Incluyendo a pescadores y campesinos ordinarios. Todos, sin excepción, quedaron asombrados hasta las madres que estaban a punto de dar a luz. Y esto es extraordinario porque uno que predica regularmente, uno sabe que no puede impactar a todos. Algunos se duermen, como algunos por aquí que no sucede, pero quiero pensar que para algunos pues, fue una semana larga. Para otros, inclusive durante el sermón, se rascan la cabeza porque no lo entienden. Otros, inclusive, están revisando sus teléfonos mientras está la prédica. Otros simplemente no se conectaron con el mensaje y se van de viaje mental a Cancún. Pero aquí esto no sucede. Nadie quedó indiferente. Ahora bien, ¿qué fue lo que causó esta reacción? El texto nos da dos pistas. En primer lugar, el contenido del sermón y en segundo, la doctrina de Cristo. Veamos la primera sobre el contenido del sermón. Mateo dice estas palabras. En griego, esta expresión, que bien parece un trabalenguas, que dice algo así como tous logos tous tous. En griego esta expresión está en plural y esto es importante porque no son frases aisladas, no son citas cortas y pegajosas que puedes poner en una taza de café. La expresión, estas palabras, se refiere a todo el cuerpo del Sermón del Monte. Los 3 capítulos completos que se estiman que el Sermón del Monte, teniendo así lo que es todo el compendio, llegó a durar aproximadamente 20 minutos. Jesús les habló sobre la felicidad y cómo esta no está donde ellos pensaban. Les habló sobre la ira y la amargura como raíz del asesinato. Habló sobre cómo Dios juzga nuestras miradas y cómo son consideradas adulterio entre los ojos de Dios. Habló sobre el divorcio, las falsas promesas, el amor a los enemigos, la oración al Padre Nuestro.
el juzgar a los demás y entre muchos, muchos otros temas. Y no sé si te puedes dar cuenta de lo radical que era esto, de lo completamente diferente que era de cualquier cosa que habían escuchado. Porque esto no era 10 tips para una vida mejor, no era tampoco los 5 pasos para el éxito cristiano. Esto era una revolución completa al corazón humano. Esto es lo que causó. Pero en segundo lugar, podemos ver la doctrina. La segunda cosa que causó esta reacción fue su doctrina. Algunos piensan que la doctrina es aburrida, porque algunos la ven como que es para ratones de biblioteca. Pero aquí noten que Mateo dice que las multitudes quedaron asombradas por su doctrina. La doctrina de Jesús, hermanos, no aburre. La segunda cosa que causó esta reacción fue su doctrina. Algunos piensan que la doctrina es aburrida, para ratones de biblioteca, pero aquí Mateo dice que las multitudes quedaron asombrados por su doctrina. Y es que la doctrina de Jesús no aburre, transforma. La palabra doctrina no es simplemente enseñanza o charla motivacional, es enseñanza doctrinal, instrucción autoritativa y contenido de peso teológico. Las multitudes acababan de ser instruidas y enseñadas de tal manera que nunca habían escuchado que alguien les explicara la Biblia como Jesús lo había hecho ese día, a tal punto que sintieron el peso de su enseñanza. No solo el qué dijo, sino cómo lo dijo. No solo el contenido, sino la forma. No solo las palabras, sino el tono, la autoridad, el peso con que fueron pronunciadas. Porque cuando Jesús habló, Dios habló. Y aquí está la clave de todo. Las multitudes notaron algo diferente, sintieron algo distinto. Ahora, ¿cómo supieron que era diferente? Bueno, porque habían escuchado otros maestros antes de ellos. Habían escuchado sermones toda su vida en las sinagogas, por lo que no eran novatos. Pero esto que Jesús les enseñó era de otra clase muy diferente. Era como si toda su vida hubieran visto la televisión en blanco y negro con antena de conejo y de repente alguien entra a la sala y les pone una Smart TV en 8K de calidad. No era más de lo mismo, era algo completamente diferente. No era enseñanza mejor, era enseñanza de diferente naturaleza. No era una actualización pedagógica, era una categoría completamente nueva. Y ahora, alguien de aquí ustedes pueden decir, bueno, pues cómo no, pues por supuesto, estaban asombrados, pues era Jesús, era el Hijo de Dios. Y aquí está el problema, ellos todavía no sabían eso. Para ellos, en ese momento, en esa montaña, Jesús era solamente un rabino, un carpintero, el hijo de María y José. No había resurrección todavía. No se había dicho la confesión de Pedro, de tú eres el Cristo. No había Pentecostés, no había iglesia. Solamente un hombre hablando. Y sin embargo, en ese solo un hombre había algo infinitamente más que humano. Ellos no podían nombrarlo. No podían articularlo, pero lo sentían. Y aquí está la genialidad de Mateo. Él quiere que sintamos esta tensión, porque esa tensión es la misma tensión que tú y yo enfrentamos cada vez que escuchamos la palabra de Dios en un sermón. Hay momentos en el que al estar escuchando un sermón decimos, sin duda es Dios quien me está hablando. Otras veces podemos decir, parece que el predicador me estuvo siguiendo toda la semana porque me habló a mí. Y no es porque fuese así, sino que es Dios quien conoce los secretos de los corazones y los expone a través de su palabra. Y tú y yo, hermanos, podemos salir de aquí hoy asombrados sabiendo que Dios nos ha dicho algo. Podemos decirle a nuestra familia llegando a casa, hoy estuvo bien bueno el sermón, ¿verdad? Hoy estuvieron buenas las pedradas. Ese sermón fue para mí. Puedes incluso sentir las lágrimas en tus ojos rodando o un nudo en tu garganta, pero la pregunta que este texto nos va a plantear es ¿y ahora qué? Pero antes de que respondamos esa pregunta, necesitamos entender algo crucial. Necesitamos entender por qué las multitudes quedaron tan asombradas. ¿Qué fue exactamente lo que Jesús hizo o que la enseñanza de Jesús lo hizo tan diferente? Y el versículo 29 nos responde porque dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como sus maestros de la ley. Y eso nos lleva a ver la autoridad que transforma. Notemos, porque ahí está esta diferencia que lo cambia todo, la autoridad inherente de Jesús.
Ahora, esta palabra autoridad en el griego hace referencia no a cualquier autoridad, sino que está haciendo referencia no al poder y no a la fuerza bruta, tampoco a la fuerza física, sino que la palabra griega es exousia y se refiere al derecho de ejercer poder. Esa autoridad que viene de quién eres y no de lo que has logrado. Déjame explicártelo con la siguiente ilustración. Si un policía te detiene en la carretera, él tiene autoridad. ¿Por qué? No porque fuese más fuerte o inteligente que tú, sino porque lleva una placa que dice: yo represento al Estado, yo hablo en nombre de la ley. Su autoridad es derivada. Si un juez dicta una sentencia, tiene autoridad. ¿Por qué? No porque sea moralmente superior, sino porque su posición le fue conferida o le fue dado el derecho de juzgar. Su autoridad es conferida, se la dio un sistema judicial. Pero hay otro tipo de autoridad. Este tipo de autoridad que es como la de que cuando tu madre entra en esa habitación donde dos hijos están peleando y dice con esa voz, sí, con esa voz que tú sabes. ¿Quién te dice? A ver, ¿qué está pasando aquí? Hay autoridad instantánea. ¿Por qué? No porque tiene una placa y no porque un sistema se la confirió, sino simple y sencillamente porque ella es la madre. Su autoridad es inherente. Y eso es el tipo de autoridad que tenía Jesús. Cuando Jesús habló no dijo, así dice el Señor, como lo hacían los profetas. Tampoco dijo, según los rabinos o la tradición. No, Jesús no citó autoridades. ¿Por qué? Porque Él es la autoridad misma. Y lo expresó cuando dijo en el Sermón del Monte, en los famosísimos 6, ustedes han escuchado, pero el yo os digo. Y piénsalo, ¿quién habla así? ¿Qué rabino, qué maestro, qué profeta se atreve a hablar así? Bueno, déjame decirte que solamente uno que tiene la autoridad inherente, no el que la pide prestada, sino el que la posee. Esa es la diferencia entre una linterna y el sol. Ambos dan luz, pero uno funciona con baterías que se agotan. El otro ha estado ardiendo y emitiendo luz por sí mismo. La autoridad humana, hermanos, tiene fecha de vencimiento, pero la autoridad de Cristo es una autoridad eterna porque es divina. Jesús mismo lo confirmó en Mateo 28, 18, cuando dijo, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Su autoridad lo cubre todo, hermanos. Cielo, tierra, vida, muerte, juicio, salvación. Mateo no lo está diciendo aquí de manera explícita, pero está diciendo de manera implícita y de manera inevitable que Jesús habla como Dios habla. Y todos los que escuchaban lo sintieron, aunque no sabían cómo expresarlo. Pero aquí vemos esto con total claridad. Mateo nos da un contraste, y quiero que notemos este contraste que está muy marcado, que es devastador, porque el texto dice que les enseñaba no como sus escribas. Ahora, quiero que noten que no dice como los escribas, sino dice como los escribas de ellos. ¿Notaron eso? Esa expresión, sus escribas, no nuestros escribas. Mateo está creando una distancia, separando a Jesús de los rabinos tradicionales de ese tiempo. Porque está diciendo que Jesús no pertenece a esa categoría. Él está en una liga completamente diferente a la primera división. Ahora, para poder entender por qué la enseñanza de Jesús fue tan impactante, necesitamos entender cómo enseñaban los rabinos de su época. En el judaísmo del primer siglo, la autoridad para enseñar se establecía mediante algo que los eruditos llamaban cadena de transmisión. Y funcionaba algo así. Sobre este asunto, Rabino Hillel dijo, el rabino Shammai respondió, pero el rabino Gamaliel clarificó diciendo, y como enseñó el rabí Akiva en nombre de rabí Tarfón, quien lo recibió de rabí Yohanan ben Zakkai. No, ahora, ¿pueden notar el patrón lo que acabo de decir? Es una cadena interminable de fulano dijo, que mengano dijo, que perengano dijo. Esa era la autoridad que conocían las multitudes. Una autoridad derivada, autoridad prestada, autoridad transmitida. Nunca habían escuchado autoridad propia hasta ahora. Los escribas ofrecían una religión de fotocopias y todos sabemos que cada vez que sacas una fotocopia de la fotocopia, la imagen se vuelve más borrosa, más gris, más difícil de entender. Y para cuando llegaba la gente a querer escuchar la voluntad de Dios, bueno, ellos solamente escuchaban o veían la voluntad de Dios como una mancha ilegible, llena de reglas y tradiciones que muchas veces no lo lograban entender.
Lo sorprendente es que Jesús no tenía trasfondo rabínico. Él no había estudiado en ninguna universidad de Jerusalén. Los escribas inclusive lo consideraban como un hombre del pueblo, un hombre no educado. Y sin embargo, hablaba con más autoridad que todos ellos juntos. ¿Y cómo puede ser eso? Porque sus credenciales, sí hermanos, sus credenciales no venían de la tierra, venían del cielo, no de la tradición. Y Mateo no lo dice explícitamente aquí, pero la implicación es inevitable. Jesús habla como Dios habla. Cuando Jesús dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, pero yo os digo, no estaba siendo irrespetuoso con Moisés, hermanos. No estaba descartando la Torá. Él estaba cumpliendo y estaba completando lo que Moisés comenzó. Y al final del sermón, Jesús hace una demanda absoluta diciendo, Mateo 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, no dice si quieres, dice y las hace. Porque solo Dios, hermanos, solo Dios tiene el derecho de demandar obediencia absoluta. Y Jesús reclama exactamente esa autoridad. Por lo cual la pregunta que está en el aire es, ¿quién es este hombre? ¿O es un lunático, un blasfemo que merece ser apedreado? ¿O es exactamente quien dice ser? Las multitudes lo sintieron, aunque reitero, no podían nombrarlo. Sintieron que estaban en presencia de alguien completamente diferente. O mejor, diferente en naturaleza, divino. Así es que, hermanos, hemos visto el asombro de las multitudes, hemos visto la autoridad de Jesús y todo esto es hermoso hasta aquí, ¿verdad? Pero hay un problema aquí, hay un silencio que Mateo tiene en el texto y esto se descubre mediante la pregunta de ¿qué hicieron las multitudes después? Porque quiero que noten, el versículo 28 nos dice que estaban asombrados, el versículo 29 nos explica por qué. Pero no hay versículo 30 que nos diga, y todos compungidos de corazón se convirtieron en discípulos fieles. No, solamente notamos asombro. Y ahí está el peligro. Veamos entonces nuestro tercer encabezado, el peligro del asombro vacío. Porque quiero que el texto termina con una observación, no con una decisión. Noten lo que no dice, y es que no dice que se arrepintieron. No dice que obedecieron esas palabras y que sus vidas cambiaron. Solo estaban asombradas. Es como si Mateo presionara el botón de pausa justo en el momento más crítico. Nos muestra la reacción, pero deja la resolución en suspenso. ¿Por qué? Y saben, yo creo que es intencional, porque Mateo quiere que nos hagamos la pregunta, ¿y ahora qué? ¿Qué debería de suceder después de un gran sermón como este pronunciado por el maestro de los maestros, el príncipe de los predicadores, o mejor dicho, el rey de los predicadores? Ahora, no voy a detenerme a decirles que el asombro es malo. No, al contrario, es el inicio. Pero lo que me inquieta y lo que debería de hacernos temblar esta mañana es cómo termina el capítulo 7 de Mateo. Porque noten que el texto termina con una observación. La gente se admiraba. El telón se cierra, las luces se apagan y lo último que vemos es a una multitud con la boca abierta, sus almas en estado de shock, pero no vemos una multitud de rodillas. Y Mateo deja el final abierto a propósito, porque el asombro, hermanos, es el camino, no el destino. El asombro, hermanos, es como el olor de comida deliciosa. El olor te indica que hay algo real, te abre el apetito, te trae a la cocina, pero nadie se alimenta solo con el olor a comida. Enseñándonos, hermanos, que puedes estar completamente, genuinamente, profundamente asombrado por Jesús y aún así no ser su discípulo. Porque el asombro es lo que sientes, la obediencia es lo que haces y el uno puede existir perfectamente sin el otro. Y esto es sorprendente porque fíjense lo que dijo A.W. Tozer acerca de esto. Él dijo de esta manera: la tragedia más grande del cristianismo no es que tantos rechacen a Cristo, sino que tantos lo aceptan solo como una idea fascinante. Y esto es sorprendente, porque es lo que está pasando aquí en el Sermón del Monte.
Y esto me lleva a una realidad que Jesús mismo ilustró de dos maneras. En la parábola del sembrador mostró 4 tipos de respuestas a la palabra, pero todos se reducen a 2. La semilla que da fruto y la semilla que en terrenos no dio fruto. Y aquí en Mateo 7, Jesús lo simplifica aún más. 2 constructores, 2 cimientos, 2 destinos. Los que obedecen y los que, aunque se asombran hasta quedar perplejos, pero no obedecen. Estas palabras, y quiero que pensemos en esto, hermanos. Estas personas no son hipócritas, hermanos. Genuinamente se emocionan. En verdad sienten algo cuando adoran. De verdad están impresionados por la autoridad de Cristo, por la pedagogía de Cristo. Pero el problema es que se queda solamente en eso, en solamente una emoción. El asombro toca las emociones, pero la obediencia transforma las decisiones. El asombro dura un momento, pero la obediencia dura toda una vida. Ahora quiero que vayas conmigo en tu Biblia a Santiago capítulo 1 versículo 22, porque quiero que notes que esto sí es muy importante y quiero que lo leas conmigo. El texto dice lo siguiente, si ya lo tienes. Santiago capítulo 1 versículo 22. Fíjense cómo dice el texto. Sed hacedores de la palabra, no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Notaron eso? Cuando nos conformamos con solo oír, corremos el peligro de engañarnos a nosotros mismos. Ese es el peligro mortal del asombro sin obediencia. Te hace sentir que estás bien con Dios cuando no lo estás. Es como cuando estás en el culto, disfrutas de la música, la administración, y hablas en lenguas, te tambaleas, te tumbas e incluso experimentas algo sobrenatural. Pero al regresar a casa, sigues guardando rencor. Gritas amén cuando el pastor habla sobre santidad, pero durante la semana sigues consumiendo pornografía. Cantaste todo a Cristo, yo me rindo, sí, pero con los dedos cruzados detrás de la espalda. Tristemente, hermanos, aplaudimos la autoridad de Cristo, admiramos sus demandas, nos asombramos de su enseñanza, pero cuando llega el momento de obedecer, mejor cambiemos de tema. Miren, aquí está el diagnóstico médico de nuestra condición como humanos caídos. Confundimos la impresión con conversión. El asombro puede ser la anestesia más peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando te asombras de un sermón sobre la santidad, tu corazón caído te engaña, haciéndote creer que por el simple hecho de estar de acuerdo con el mensaje, ya eres santo. Y C.S. Lewis lo decía de esta manera. Él decía, nuestras intenciones no son la medida de nuestra piedad. Un hombre puede admirar la valentía mientras al mismo tiempo huye del campo de la batalla. ¿Qué estaba diciendo Lewis? Bueno, Lewis sabía que podemos tener las mejores intenciones, las emociones más nobles y aún así vivir de manera opuesta. Es que piensa conmigo, ¿esto fue algo que solamente ocurre en tus emociones mientras escuchas una canción o un sermón? ¿O es algo que se puede observar en tu trabajo? ¿Te has convertido en un coleccionista de asombros? En cada reunión de la iglesia, mientras en tu casa no se puede dar testimonio de que Dios te está cambiando. Hermanos, aquí está la verdad que el texto nos grita, aunque no lo dice. La verdad que Mateo quiere que sintamos en la tensión de este versículo que termina en asombro, pero no en transformación. Escuchen con atención, porque esto es lo que Mateo quiere que entendamos. El asombro sin obediencia es solo admiración sin transformación. Permítame repetirlo una vez más. El asombro sin obediencia es solo admiración sin transformación. Es decir, hermanos, hoy tú y yo podemos salir de aquí impresionados. Podemos exclamar, ¡qué buen sermón! Podemos sentir las lágrimas rodando nuestras mejillas, pero la pregunta es, ¿vas a obedecer? Porque sin obediencia, todo el asombro del mundo no cambia absolutamente nada en ti. Pero gracias a Dios, la historia o nuestra historia no tiene por qué terminar así, hermanos.
Lo cual nos lleva a ver el último punto que quiero compartir con ustedes, la obediencia que transforma. Porque muchos hermanos pueden escuchar esta parábola, sobre todo la que Cristo dijo en Mateo 7, 24 al 27 de los dos constructores, y podemos concluir y podemos pensar que diciendo, ok, todo entonces se trata solo simplemente portarte bien para que Dios no destruya tu casa. Pero déjame decirte esto, hermanos, Jesús no nos está dando una lección de moralidad, nos está dando un mapa de la realidad. La diferencia entre la arena y la roca no es la intensidad de tu esfuerzo, sino la naturaleza del fundamento. Entonces, ya que hemos descubierto que el asombro es insuficiente y cómo la admiración sin obediencia es vacía porque no produce transformación, quizás alguno de ustedes esté pensando, bueno, pastor, entonces la solución es simple, debo obedecer más, debo esforzarme más, debo ser mejor persona. Pero esperen, si esa es la conclusión que sacamos de este mensaje, nos perdimos por completo el Evangelio. Y déjame mostrarles algo mejor, algo más profundo, algo que realmente transforma. Porque Jesús termina el Sermón del Monte justo antes de nuestro texto con esta parábola de los dos constructores y dice, todo aquel que oye estas palabras mías y las pone en práctica, y quizás digas, ya ve, pastor, ahí dice obediencia, y es verdad. Pero seamos honestos, hemos escuchado este llamado a la obediencia antes, ¿verdad? Y lo hemos intentado, realmente lo hemos hecho. Prometemos ser más pacientes con nuestros hijos y la paciencia dura, no sé si a ti te dure un día o dos. Nos comprometemos a levantarnos temprano para orar a las 5 de la mañana, 6, 7. Lo hacemos una semana, pero después Satanás nos vence con su calidez. Decidimos perdonar a quien nos hirió, pero en cuanto nos vuelven a ofender, la raíz de la amargura vuelve a echar raíces. Intentamos y nos esforzamos, pero al final fallamos una y otra vez. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo pasamos de ser admiradores impotentes a obedientes transformados? Y aquí está la clave que cambia todo. No se trata de tu obediencia produciendo transformación, se trata de su transformación produciendo tu obediencia. Déjame explicarlo. El moralismo nos dice que debemos esforzarnos hasta conseguirlo. Hacemos cambios de hábitos, empeñamos más fuerzas y cuando logramos un cambio, entonces nuestro corazón se llena de orgullo porque nuestro esfuerzo ha valido la pena. Pero si nos hemos esforzado tanto y no logramos ver un avance, entonces la desesperación nos inunda porque no hemos logrado parecernos ni un milímetro más a Cristo. Pero la buena noticia, hermanos, el Evangelio no nos dice, obedece para que seas aceptado. El Evangelio nos grita diciendo, porque has sido aceptado, ahora obedece desde esa aceptación. ¿Ven la diferencia? Nuestro esfuerzo produciendo transformación, es su transformación produciendo obediencia. Porque recuerda, el asombro sin obediencia es admiración vacía, pero la obediencia desde la gracia es transformación real. Y aquí es donde el Evangelio brilla en todo su esplendor, porque Jesús nos dice, construye tu casa sobre la roca. ¿Pero quién es la roca? La Biblia dice que Cristo es la piedra angular. Él es la roca sobre la cual debemos de construir nuestras vidas, el fundamento. Jesús es el único hombre en la historia que, fíjense, déjame decirte esto, Jesús ha sido el único hombre en la historia que construyó su vida perfectamente sobre la voluntad del Padre. Él es el único que cumplió cada tilde y cada letra del Sermón del Monte. Y sin embargo, en la cruz, la tormenta del juicio de Dios no cayó sobre los desobedientes, sino sobre la roca. Jesús permitió que su casa, su cuerpo y su vida fueran destruidas por la tempestad de la ira divina, para que nosotros pudiésemos tener refugio eterno. Él fue golpeado por la tormenta para que nosotros pudiéramos estar seguros dentro de la roca. No obedecemos, por lo tanto, hermanos, no obedecemos para que Él sea nuestra roca. Obedecemos porque Él ya lo es. Hermanos, Jesús no está buscando personas asombradas que se queden en las gradas aplaudiendo. Él busca discípulos que caminen con Él. Algunos dicen, sí, ya soy salvo por gracia, entonces ¿para qué obedecer? La respuesta de la gracia es la siguiente, porque ahora tienes el poder para hacerlo.
La obediencia, hermanos, no es el pago que le das a Dios por su amor. Es la respuesta de un corazón que ha sido transformado por ese amor. La gracia de Dios no solo te perdona por haber construido sobre la arena. Él te da de su espíritu para que empieces a trallar tu vida en la roca. Keller lo expresa de esta manera muy hermosa cuando dice, mira, no te cambias a ti mismo mirándote a ti mismo. Te cambias mirando a Cristo. Porque cuando contemplas su amor por ti, cómo dejó el cielo por ti, cómo vivió perfectamente por ti, cómo murió voluntariamente por ti, cómo resucitó victoriosamente para ti, algo sucede en tu corazón. La dureza se ablanda, el orgullo se quiebra, el amor brota, la obediencia fluye, no como un deber, sino como un deleite. Es como un niño que está aprendiendo a caminar. No camina para que su padre lo ame, camina porque el amor de su padre lo impulsa y le da seguridad para ponerse de pie. Hermanos, la gracia es el piso firme que te permite dar pasos de obediencia sin el terror de que un tropiezo signifique tu destrucción final. Es que ya no perdonas porque tienes que, sino porque has sido perdonado. Ya no eres íntegro por miedo a que te atrapen, sino por amor a aquel que te ve. Ya no te asombras solamente de Jesús como un afán, te rindes a Él como un hijo. Por lo tanto, hermanos, Jesús no está buscando admiradores asombrados. Él está buscando discípulos obedientes o discípulos que respondan a la transformación de su palabra. Porque el asombro, hermanos, que no obedece es religión sin poder, pero la obediencia por gracia es vida del reino. Porque el asombro que no obedece es religión sin poder, pero la obediencia por gracia es la vida del reino en ti. Es que hoy la invitación de Jesús no es que intentes con más fuerza ser un buen constructor. La invitación es que dejes de confiar en la arena de tus esfuerzos y te mudes a su roca. Cuando la lluvia caiga, y te aseguro que caerá, lo que te sostendrá no será lo mucho que te asombraste de un sermón, sino lo mucho que abrazaste la autoridad de Cristo reflejada en tu obediencia. Es que déjame preguntarte, ¿dónde está tu casa hoy? ¿En la opinión de los hombres o en la autoridad del Hijo de Dios? No seas un admirador de la roca, sé un habitante de la roca. Porque recuerda, el asombro sin obediencia es solo religión sin poder, pero la obediencia por gracia es la vida del reino en ti. Así es que, hermanos, no buscamos que nos sorprendamos una y otra vez por más sermones, buscando experiencias emocionales. No, hermanos. Hoy nuestro texto nos está queriendo llamar a que vayamos más allá del asombro, a que podamos mirar a Cristo como la fuente de la gracia para poder vivir en obediencia. Es que yo hoy quiero invitarte a que inclinen sus cabezas. Y antes de orar, hermanos, ahí, inclinado la cabeza, quiero que cierres tus ojos y tengamos un minuto de silencio. Y quiero que te atrevas a hacer esta pregunta a Dios. Quiero animarte a que le preguntes a Dios, Dios, ¿dónde he estado asombrado, pero no he sido obediente? Hermanos, no salgamos de aquí con solamente asombro vago. Salgamos con obediencia concreta. Y para esto, hermanos, quiero que pienses en algún área específica donde Dios te está mostrando que has tenido quizás asombro, pero no le has obedecido. ¿Es perdonar a alguien específico? ¿Es tener esa conversación difícil que quizás has evitado? ¿Es rendir un hábito en secreto? Hermanos, no elijas 3 áreas, solamente una. Identifícala y entrégala al Señor. Y quiero invitarte, ríndela hoy, no esperes a mañana. Porque su gracia es la que te capacita y no tu fuerza. Señor, gracias por darnos esta oportunidad de meditar en tu palabra. Oramos, Dios, que en la faz de Jesucristo obres en nuestras vidas.